Miss, podríamos decir que, no sé si está bien, o sea, nuestros compañeros cuando hablamos de cambio climático ya tenemos entendido que es un fenómeno natural. Ujú. O sea, nosotros solo tendríamos que explicarlo y basarnos directamente ya en un cambio climático. Así entiendo yo, o estoy equivocado. Conceptualizar es buscar las palabras con las cuales yo voy a explicar el fenómeno estudiado. ¿Sí? Voy a buscar las palabras para explicar el fenómeno estudiado. Esas palabras son conceptos. Probablemente ese concepto, esa palabra que yo estoy diciendo, se utilice siempre y cuando yo esté hablando del cambio climático, solamente para el cambio climático. Si la voy a utilizar solo para explicar el cambio climático y si saco ese concepto del cambio climático, ya tiene otra definición. Sí, ya la voy a utilizar para otra cosa. Entonces, ese concepto se va a convertir en una categoría porque la voy a utilizar para explicar un fenómeno exclusivo. Exclusivamente voy a utilizar esa palabra, entonces se convierte en una categoría. Te voy a dar un ejemplo. La palabra salario. La palabra salario. Usted sabe que es un salario, ¿cierto? Todos sabemos que es un salario. Es el pago por las horas laboradas, ¿sí? Es el pago de la fuerza de trabajo. Eso lo están viendo también en socio, ¿no? En fundamentos. Entonces, es el pago de la fuerza de trabajo. Salario. Esa es una palabra. Pero para poder explicar el capitalismo como fenómeno, yo voy a hacer uso del salario. Y es esa palabra que era un concepto de salario, que usted ya lo tiene en su mente, pasa a ser una categoría cuando yo estoy hablando de capitalismo, porque no puedo explicar el salario en otra forma, en el esclavismo, en el feudalismo, porque no existía como existe o como se da en el capitalismo. Pasa a ser una categoría del capitalismo. No sé si ahí me logro explicar. Entonces, conceptualizamos el conocimiento que hemos adquirido, lo vamos a conceptualizar. Vamos a generar esas palabras y luego vamos a explicar cómo las estamos entendiendo para que cuando la estemos demostrando, exponiendo nuestra teoría, se pueda comprender. ¿Sí? No sé si ahí queda más claro y si alguien me levantó la mano. Adelante. O los confundí más, díganmelo también. Perdone, licenciadas. Entonces serían como que las características de la esencia de lo que se busca, ¿no? Las características de la esencia. No, vamos a ver. Un concepto, como ya les dije, voy a regresar a este tema. Cuando yo digo luna, es un concepto. Ese concepto usted ya lo tiene en su mente, reflejado. ¿Sí? Lo mismo cuando yo digo vehículo. Lo tiene en su mente reflejado. Lo mismo tiene el concepto, el embotellamiento de la mañana, cuando uno sale, el tráfico. Ese embotellamiento, usted ya sabe qué es. Esas palabras, cada una de esas palabras son conceptos, porque en ese concepto tiene una serie de características, así como usted me lo dice. El concepto tiene una serie de características. Por ejemplo, cuando hablo de la luna, ustedes que me dijeron, sale de noche, ¿sí? Está en el cielo. A veces sale, a veces no. A veces se ve blanca, ¿sí? A veces se ve solo una parte. Ese es el conocimiento empírico que yo tengo. Pero ya tengo ese concepto en mi mente. Ya no necesito decirle a usted, mire, es un reflejo blanco, redondo, que sale algunas noches, que brilla, que se ve bonito y que sale por las noches y que se mira allá en el cielo. No le tengo que decir eso, solo le tengo que decir que es la luna. Y usted ya automáticamente
asume que es porque usted ya tiene en su mente todas las características del concepto luna. ¿Sí? En la ciencia, el método científico también conceptualiza, es decir, voy a demostrar a través de palabras, a través de conceptos, voy a explicar los resultados que yo he tenido. No sé si ahí queda más claro. ¿Vamos ya un poco? Sí, gracias, licenciada. Muy licenciada, gracias. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Me alegra. Ahora, el último es la generalización, es el otro procedimiento lógico. Implica abstraer las características comunes que se repiten en los objetos o fenómenos de estudio que permiten establecer las leyes que les gobiernan para comprenderlos en un concepto general. ¿Sí? Fíjense que alguien hizo los estudios, los análisis, lo puso a prueba y demostró que hay una ley de atracción y dijo, eso es lo que hace que todos podamos caminar sobre la tierra y que no estemos como volando, ¿verdad? Sino que hay una ley, hay un fenómeno ahí que se da porque todos estamos atraídos hacia la tierra. Y entonces descubrió y le puso que es una ley de gravedad. Primero dijo, bueno, existe, y él construyó el concepto de gravedad. Ese es un concepto, estaba conceptualizando la gravedad. La gravedad es la forma, es esa fuerza que atrae a todos los objetos a la Tierra. ¿Sí? Bueno, hizo un concepto, la gravedad. ¿Sí? Regreso al número 7, hizo un concepto, la gravedad. Ahora él explicó qué era la gravedad, que cómo entendía él la gravedad, y dijo, es esa fuerza que atrae a todos los objetos a la Tierra. Entonces, ahora cuando hablamos de la gravedad, hablando de física, de la gravedad, entendemos que nosotros estamos ahí porque eso pasa, porque hay gravedad. Ahora, eso pasa en todo el mundo. Generalizó. Eso pasa aquí, en la China, en Rusia, en Turquía, en todos lados. En todos lados hay esa fuerza que atrae. En todo el planeta existe. Entonces hizo la generalización. Y cuando generalizó, entonces ahí se generó una ley, la ley de la gravedad. ¿Sí? Fíjense, ley es un concepto. Gravedad es otro concepto. Ahora nosotros comprendemos qué es esa ley de la gravedad. ¿Sí? Está generalizando el conocimiento que él hizo a partir de que le cayó la manzana en la cabeza. Entonces él se dio cuenta, bueno, pues entonces si yo tiro la manzana de un primer nivel, de un segundo nivel, de un árbol o de un espacio pequeño, siempre va a ir hacia la tierra. Y lo hago aquí y lo hago en todo y todo el mundo lo hace. Y entonces ahí se generó, se construyó esa ley porque está demostrada en todos lados. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo ahí, jóvenes? Disculpen. Sí, licenciada. ¿Ahora queda más claro lo de la conceptualización y la generalización? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy avanzando entonces. Voy a hablar un poco de las técnicas de investigación. ¿Sí? Esto tómenlo en cuenta porque probablemente por ahí vaya a venir. Lo de las fases del método científico, pónganle mucha atención porque eso puede venir es seguro que va a venir en el examen. Y les hago la sugerencia, si pueden, no es que, miren, a veces no me gusta hablar de esto porque pareciera que yo estoy haciendo una publicidad, pero no, no tengo el gusto de conocer al licenciado, pero este libro, el de Gabriel Alfredo Piloña, que es una de las bibliografías que tienen ahí, si tienen la oportunidad de comprarlo, pues cómprenlo
porque les va a servir bastante. Ahí habla mucho de las técnicas de investigación documental. De hecho, así se llama su libro, Técnicas de Investigación Documental y de Campo. Ahí, justamente en la bibliografía y en los documentos que les pasé, creo que ahí está el teléfono, y si no, yo se los puedo conseguir, porque yo también me lo compré, porque tenía que tener toda la bibliografía que ahí recomiendan, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a hablar de las técnicas de investigación documental. Y para ello, pues tenemos que saber primero qué es una técnica. Y una técnica es un conjunto de mecanismos, máquinas, sistemas y medios de dirigir, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos. ¿Sí? Todo ello con el objetivo de apoyar la investigación científica. Es decir, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Si vamos a hablar de la industria, por ejemplo, la industria tiene una técnica, va a utilizar máquinas, va a utilizar mecanismos, ¿sí? Para poder alcanzar sus fines. Nosotros en la investigación científica vamos a utilizar todos esos mecanismos, todas esas formas de llevar a cabo los procesos, los procedimientos. Necesitamos un mecanismo para poder llevar a cabo esa actividad, porque necesitamos primero recoger datos, reelaborar datos, transmitir datos, ¿sí? Dirigir cómo vamos a hacer la investigación. Entonces, tenemos que tener una herramienta. Entonces, la técnica es una herramienta para poder encontrar o para poder organizar toda la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuáles son las características de la técnica? Propone normas para ordenar y dirigir las etapas de la investigación científica. Porque cuando yo tengo una técnica, la técnica, ustedes están utilizando ya cierta técnica, que es la elaboración de preguntas. Es una forma de ordenar nuestras ideas, ¿sí? Aporta instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de datos. Eso es importante, porque yo con esta técnica voy a pasar, por ejemplo, un cuestionario. Y en el cuestionario, ahí puedo recolectar los datos que yo quiero. Puedo concentrar los datos también. Y puedo conservar esos datos que me van a servir para demostrar lo que yo estoy investigando y encontrando en la investigación. La técnica elabora sistemas de clasificación. Puedo clasificar la información que yo obtenga. Bueno, se la estoy pasando a hombres y mujeres. Entonces yo puedo clasificar a cuántos hombres, a cuántas mujeres, de qué edades, en qué lugar, son de la capital, son del área rural, son personas que tienen algún grado de estudio o que no. En fin, yo puedo clasificar porque la técnica me lo permite. Fíjense que cuantifica, mide y correlaciona los datos. Si sigo con lo mismo, puedo cuantificar. Yo entrevisté a 25 hombres y 30 mujeres, por ejemplo. Estoy cuantificando. Voy a medir. Voy a medir la participación que hubo en determinada cualidad que yo estoy buscando. Por ejemplo, el nivel de educación. Voy a medir el nivel de educación de los 25 hombres y de las 30 mujeres. Y voy a correlacionar los datos. Entonces, si yo digo en la educación superior, entonces hay participación de un 60% de mujeres y de un 40% de hombres de la muestra que yo estoy utilizando. Estoy correlacionando los datos entre hombres y mujeres. Estoy haciendo una relación, ¿sí? También la técnica proporciona a la ciencia los instrumentos necesarios para la experimentación. Esto de infectar a propósito, infectar a los ratones de laboratorio con el COVID, ahí yo estoy utilizando un instrumento, ¿sí? Porque los voy a observar, voy a llevar, voy a tomar nota en una ficha, en una bitácora, que podría ser la técnica que yo estoy utilizando,
Estoy utilizando, después le voy a sacar la sangre a los ratones y lo voy a poner en un microscopio. El microscopio es la técnica, ¿sí? La observación a través del microscopio es la técnica, ¿sí? Y guarda estrecha relación con el método y la teoría. Es decir, yo voy a aplicar una técnica de acuerdo a mi plan de investigación y el método que yo voy a utilizar. Si el método es cuantitativo, voy a utilizar una técnica. Si el método es cualitativo, voy a utilizar una técnica. Si el método de investigación es mixto, voy a utilizar otra técnica. El método y la teoría y la técnica van de la mano. No puedo hacer una investigación de índole social, por ejemplo, quiero hablar sobre la delincuencia, porque ese es un fenómeno que yo quiero estudiar sobre la delincuencia y voy a querer utilizar una técnica de laboratorio, ¿verdad? Porque no puedo llevar a alguien que ha delinquido, a un delincuente y ponerlo bajo el microscopio. O sea, no pega, ¿verdad? Disculpen lo irrisorio que puede parecer esta comparación o este ejemplo, pero no puedo llevar al delincuente y verlo en microscopio para ver qué es lo que está ocurriendo. No, porque ahí no hay una correlación entre la teoría, el método y la técnica, ¿sí? Entonces, si es social, yo tengo que aplicar otro tipo de técnicas. ¿Quedamos ahí, compañeros, compañeras? ¿Puedo avanzar? Sí, Lick. ¿No hay ninguna pregunta? No, Lick. Ok, entonces vamos avanzando. En las técnicas de investigación bibliográfica o documental, esta es la que a nosotros nos interesa porque es la que ustedes van a aprender ahorita. ¿Cómo se llama el curso? Técnicas de investigación documental. Así se llama el curso. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Esas técnicas. Entonces, hay técnicas de investigación bibliográfica o documental. En esa nos vamos a basar porque nuestros estudios son de índole social, ¿sí? Recibe este nombre debido a que los datos provienen, ahí falta una I, provienen de fuentes escritas o documentales. ¿Se recuerdan? Esto ya lo habíamos hablado. Cuando ya tomamos datos de fuentes escritas o documentales que ya tienen una elaboración con antelación, se llaman fuentes secundarias. Pregunta de examen, ¿sí? Se entiende por un documento en general cualquier fuente de información, sea esta escrita, es decir, los libros, las revistas, los periódicos, los artículos, todo esto que sea escrito es una fuente de información secundaria y es una fuente de información documental, ¿sí? Las grabadas, estamos hablando de los videos, estamos hablando ahora de los videos que están en YouTube, de los videos que ya se han hecho, en fin, todo lo que está grabado, las filmaciones, todo esto también es una bibliografía o una técnica documental. Las películas, los cassettes que solo se escuchan, los videos que se escuchan y se ven, también eso es documental. Queda claro que es una técnica de investigación bibliográfica y documental, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, Lick. Sí, licenciada. Ok. Miren, pues, ¿cuáles son esas técnicas que nosotros conocemos? Hablemos de la lectura. La lectura es una técnica de investigación bibliográfica o documental. Es el proceso mediante el cual el ser humano conoce y aprende, porque ahí es la interpretación del sentido de un texto según sus valores y estudios de él y según sus variantes. La lectura, nosotros hacemos uso de esa técnica porque es el proceso mediante el cual nosotros no solamente conocemos, sino aprendemos, ¿sí? De los libros. Ahorita ustedes tienen que leer los libros, los documentos que yo les di, entonces usted está haciendo una técnica de investigación bibliográfica. Está yendo a un libro, por ejemplo, los documentos que yo les compartí, ustedes utilizan esta técnica de investigación, la lectura, para
hacer su investigación del cambio climático de acuerdo al tema que usted vaya a elegir. Por eso les dije que ordenaran sus preguntas por temas. De acuerdo al tema que usted va a seleccionar, usted va a ir a buscar una fuente de información, que es la próxima cosa que usted tiene que hacer en grupo. La fuente de información. Probablemente tenga que utilizar libros, documentos. No sé, no importa si los libros son físicos o digitales, pero usted va a ir a hacer esa lectura, ¿sí? Para poder familiarizarse con el tema que usted va a investigar. Luego, ¿qué otra técnica hay? Las notas al margen. Esos son los resultados de la lectura. Son anotaciones que se hacen en el documento de lectura para llamar la atención sobre algún párrafo importante. Se pueden usar signos de interrogación o admiración, o bien se escriben conclusiones y otros comentarios en el límite de lo escrito, en el área de la sangría. Cuando uno hace notas al margen, es porque a uno le llamó la atención algo. No sé si ustedes lo hacen. Yo, mi hija no está de acuerdo con eso porque yo mancho, dice ella, mis libros. Pero yo les hago notas al margen a todos los documentos, lo que a mí me interesa, incluso cuando no entiendo una palabra, un concepto, voy al diccionario y le pongo ahí lo que significa para poderle dar, para poder comprender mejor lo que el escritor quiere darme a comprender. Y trato de aclararme lo más posible para que ese texto que yo estoy leyendo sea más comprensible para mí, lo que más me interesa, ¿sí? Hago anotaciones. Entonces, esas son notas al margen. Es una técnica para investigar, ¿sí? Luego, el subrayado. Esa es otra técnica de investigación. Si usted lo hace, usted lee y subraya, por eso puse aquí esas líneas abajo, ¿sí? Subrayar es focalizar la atención en ciertas partes de la obra, en los documentos, que responden a las necesidades del lector o investigador. Nosotros lo que hacemos es buscar las ideas principales o las definiciones, si es lo que a nosotros nos interesa, de acuerdo a nuestro interés en la investigación, vamos a ir subrayando qué es lo que más llama nuestra atención, ¿verdad? ¿Y qué consiste? Consiste en trazar una línea por debajo de un texto, una línea o palabra que sea de interés o relevancia. Creo que ahí no hay mayores problemas, ¿no? ¿Estamos comprendiendo esto? Sí, licenciada. Okay. Son técnicas de investigación documental o bibliográfica. Vamos a ver las demás. ¿Sí? Y hay otras, los resúmenes. Esa es otra técnica. Cuando usted ha hecho resúmenes, ¿no? Conoce qué es un resumen. Un resumen no es una copia literal de un autor. Y porque menos si yo no lo cito. Entonces ahí estoy generando plagio. Y eso es un delito. Los resúmenes expresan en pocas palabras lo esencial de lo que se ha dicho o escrito más extensamente, o lo que yo he comprendido de lo que he leído. Voy a hacer un resumen de lo que yo comprendí de la lectura o de lo más importante. Recuerde, si va a copiar literalmente, tiene que darle los méritos al autor del documento. ¿Sí? Si no, usted está cometiendo plagio, ¿no? Y ahí acuérdese que nadie quiere ser como la señora Consuelo Porras, ¿verdad? De plagiar para poder graduarse. Nadie quiere hacer eso porque esta universidad tiene sus principios y como profesionales también. Así que en los resúmenes es lo que yo voy a expresar en pocas palabras, lo esencial de lo que se ha dicho o escrito más extensamente, ¿sí? Y luego está la otra técnica, el fichaje. Este me interesa mucho porque este es el que ustedes están aplicando ahorita. Es la técnica de investigación bibliográfica. Ese es el laboratorio que ustedes están haciendo, ¿sí? El fichaje es el traslado de datos e informaciones de fuentes escritas
y o documentales a instrumentos también escritos. ¿Queda claro ahí qué es un fichaje? Vamos a trasladar la información de las fuentes secundarias, es decir, de las fuentes escritas o documentales, a ciertos instrumentos que se llaman fichas. Esas fichas también son escritas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿En algún momento han hecho una ficha, muchachos, muchachas? Sí, Sí. Bueno. Entonces sí conocemos ese concepto. Licenciada, una pregunta. de fichaje. Dígame, Raúl. Dígame, adelante. El fichaje entonces podría ser como, por ejemplo, yo trasladando información a una hoja, entonces. Sí. Es lo Es que más o menos trasladar. logro entender. Y el fichaje es lo que hemos hecho. Lo que hemos No, hecho, por ejemplo, con las preguntas, eso podría tomarse como fichaje también. No, hacer las preguntas no es un fichaje. Hacer las preguntas solo fue un ejercicio para ir ordenando nuestras ideas con respecto del tema central que nosotros queremos investigar, ¿sí? Alguien me levantó la mano. Fui yo, licenciada. Dígame. Perdone, pero en el fichaje sí se puede aplicar lo de las, ¿cómo se llama esto que acaba de decir usted? Ay, se me olvidó. Pero de abreviar las cosas. ¿Cómo se llama? Se me Ya, olvidó de la los palabra. resúmenes. Esa cosa. De los resúmenes, sí. Sí. Claro, en la ficha puede hacer usted un resumen, porque hay fichas de resumen. Ya lo vamos a ver cuántas clases de fichas hay. Pero el fichaje se refiere a que yo voy a trasladar la información que yo he visto en algunos documentos, porque yo voy a hacer mi investigación y voy a ir y voy a buscar un libro, ¿sí? Como es bibliográfica, voy a buscar un libro, ya sea físico, o voy a ir a buscar un libro en el internet y va a ser digital, o voy a ir a buscar un periódico en una hemeroteca. De todas maneras va a ser escrito. Yo voy a ir a buscarlo, pero voy a encontrar ciertos, no todos los libros que yo busque me van a servir. No todas las revistas o periódicos que yo busque me van a servir. No todo lo que está en la red me va a servir, sino que yo voy a ir seleccionando cuáles de estos documentos me sirven y qué información de esos documentos me sirve, ¿sí? Es probable que yo en mi casa tenga 50 libros, unos de música, otros de viajes, otros de matemáticas, otros de estadística, otros de estudios sociales. Tengo varios libros, pero ahora tengo que buscar un libro, si es del cambio climático, tengo que buscar información del cambio climático. Entonces yo tengo que hacer la selección. Un libro de matemáticas, bueno, tal vez no me sirve ahorita para analizar el cambio climático. Entonces lo tengo que desechar por el momento porque mi interés es el cambio climático teóricamente. Entonces, voy a buscar toda esa información que hay. Voy a seleccionar. Cuando seleccione esos documentos, si yo leo un libro y leo otro libro y leo otro libro del cambio climático, cuando termine de leer esos libros, no me voy a acordar dónde estaban las ideas centrales y lo que a mí me interesa poner en mi investigación. Entonces, por eso esta es una técnica, el fichaje. ¿Por qué? Porque necesito guardar la información, tal como dijeron que era la técnica, para recolectar, para guardar, para conservar la información. Voy a elaborar una ficha en donde yo voy a poner los datos que a mí me interesan recordar de ese documento, ¿sí? Entonces ya voy a tener fichas. Yo me imagino que en el bachillerato les hicieron hacer fichas de trabajo, porque hay diferentes fichas. Si me dejan avanzar, vamos a ver esas fichas y quizás con esto se vayan ustedes aclarando más. Y si no, regresamos y yo les explico. Pero el fichaje es una técnica, ¿sí? Ahora, ¿qué es la ficha? Es un instrumento. ¿Si alguien me iba a hablar?
No, licenciada, es que presioné el botón sin querer. Ah, ok. La ficha es un instrumento de papel o cartulina de forma rectangular de dimensiones preestablecidas que contiene información escrita y gráfica que interesa archivar, recuperar o administrar para el estudio de la investigación. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento en algunas de las clases del bachillerato les pidieron fichas? Son media carta o un cuarto de carta, ¿sí? Hay de diferentes tamaños. Eran unas cartulinas cortadas y ahí se tenía que poner una información. Por supuesto que eso lo hacíamos o lo hacemos si es necesario cuando estamos trabajando físicamente. Pero ahora ya con el desarrollo de la tecnología, pues ahora podemos hacer esas fichas en Word. Yo les voy a enseñar cómo se hace, ¿sí? Entonces, son instrumentos de papel, cartulina o digitales, ¿sí? Que tienen dimensiones preestablecidas, o sea, tienen que cumplir con ciertas dimensiones, tienen ciertas medidas. ¿Ya se recordaron de cuáles son las fichas? Esos cartoncitos que les pedía. Sí, licenciada. Entonces, esas son las fichas. Ahora, ¿cómo elaboro la ficha para una investigación bibliográfica? Lo vamos a ver aquí, porque hay diferentes tipos, ¿sí? De ficha. Entonces, hay unas fichas bibliográficas y hay otras fichas que se llaman de trabajo, estudio o investigación. Las fichas bibliográficas son instrumentos de la investigación documental y de campo en el que se anotan, atendiendo a un orden y una forma preestablecidas, los datos de una obra. Por ejemplo, en una ficha bibliográfica yo tengo que poner, por ejemplo, a mí me interesó el libro de guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y de campo. Me interesó ese libro. Entonces, en la ficha bibliográfica, yo voy a poner si es un libro, si es un folleto, si es un artículo, etcétera, y le voy a poner más datos que me están exigiendo de la ficha bibliográfica, porque tiene un esquema ya preestablecido. Hay ciertas normas para poder hacer esas fichas bibliográficas, ¿sí? Estos datos los voy a poner para poderla identificar de otras o de sus diferentes ediciones, porque en la ficha yo tengo que poner una edición. Por ejemplo, si esta es la 8ª edición, yo tengo que poner en la ficha que este es un libro, el tema del libro, la edición del libro. ¿Por qué me interesa la edición? Porque los libros los editan y los reeditan. Hay primeras ediciones, segundas, terceras, décimas, quintas, vigésimas. ¿Cuántas ediciones? O sea, el autor puede volver a editar, volver a imprimir su libro y le hizo algunas correcciones, le aumentó alguna información. Entonces son nuevas ediciones. ¿Por qué me interesa? Porque cuando yo cite al libro, tengo que ponerle la edición porque tengo que poner la página que yo estoy consultando. Y resulta que no le pongo la edición y le ponen que la página 35 fue la que yo consulté. Pero la página 35 no coincide con el tema en la primera edición que la 10ª edición. ¿Me voy explicando? Entonces, sí. Necesitamos cumplir con los requerimientos para hacer esas fichas bibliográficas, ¿sí? ¿Por qué son de utilidad? Porque después me van a servir para mi bibliografía. Yo voy a ir haciéndolo ordenado, sistemático, voy a ir ordenando mi información porque al final voy a agarrar mis fichas y con eso voy a hacer toda mi bibliografía para respetar los derechos de autor. ¿De dónde saqué mi teoría? De esta bibliografía. ¿Sí? Hay otro tipo de fichas que se llaman de trabajo, estudio o investigación. Este es un instrumento de trabajo intelectual que se usa para recopilar, registrar, clasificar y administrar datos y reflexiones que se hagan sobre esos datos, pertinentes a una investigación documental. Y oigan bien acá. Los elementos de la ficha de trabajo son un encabezado, título, la fuente y el contenido. Me voy a dedicar
Las fichas bibliográficas ya quedaron ahí, ya sabemos que son de un libro y que tienen ciertas características. Pero me voy a centrar en este momento a las fichas de trabajo, estudio o investigación, porque eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio del fichaje que están iniciando ahora con las preguntas, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, licenciada. Ok, ahora, clases de fichas bibliográficas. De las bibliográficas solo hay dos, las de libros, que pueden ser de uno o más autores, y las hemerográficas. Hemerográficas tienen que ver con los periódicos, con las revistas, con los boletines. Sirven para ubicar y clasificar los datos de una publicación periódica, es decir, como los periódicos, los diarios que salen todos los días, ¿sí? O las revistas que salen cada tiempo, o los boletines, en fin. Esas son las hemerográficas. Las más importantes, la hemerográfica general, que son los periódicos y las revistas, y la hemerográfica analítica, que es el artículo de la revista, del periódico y de archivos o expedientes, ¿sí? Estas son las fichas bibliográficas. Me voy a ir rápidamente a las fichas de trabajo. Fíjense, hay cuatro fichas de trabajo, estudio o investigación. Como habíamos hablado que estas fichas físicamente tienen una medida ya preestablecida, fíjense que hay algunas, aquí abajito, ustedes pueden leer ahí donde dice importante, hablan de, hay unas que son de 8 por 5 pulgadas, que es de media carta, hay otras que son de 20 por 12 centímetros, hay otras que son de 21.5 por 14 centímetros. O sea, hay diferentes medidas, ¿sí? Cuando las estamos trabajando físicamente. En Word tenemos que poner las medidas, ahí darle la orden a Word, en donde dice el tamaño del papel, y ahí ya le damos el tamaño que se necesita, ¿sí? ¿Cuántas clases de fichas de trabajo hay? Hay 4. Unas se llaman de transcripción o textuales, ¿sí? Las de texto. Estas de transcripción o textuales contienen la transcripción, es una copia exacta de fragmentos o párrafos extraídos de las fuentes originales. Este texto que uno está copiando debe entrecomillarse y poner los datos de dónde los sacamos. Cuando yo le pongo comillas a un texto, lo que le estoy diciendo al lector es, mire, este párrafo que le estoy diciendo no lo hice yo, no es mío. Estoy respetando el derecho de autor porque le voy a poner quién fue el que lo escribió. Yo lo estoy citando en mi documento, en mi investigación, lo voy a poner en mi ficha porque me parece interesante, porque lo voy a utilizar en mi investigación y no le puedo cambiar nada. Lo tengo que utilizar exactamente como está así, porque si lo cambio pierde el sentido. Entonces yo necesito que usted sepa que es de otra persona, no es mío. Bueno, esas son las textuales. Hay otras fichas que se llaman de síntesis, también se llaman de resumen o también se llaman de sinopsis, ¿sí? Estas de resumen, aquí utilizo ya una de las herramientas allá que hablábamos del resumen, presentan un extracto de los conceptos más importantes o centrales de la exposición del autor. El resumen se puede hacer utilizando las mismas palabras del autor, incluyendo las mías, o con el vocabulario del investigador o usando una combinación de las dos anteriores, ¿sí? Entonces voy a hacer una ficha, pero de todas maneras, aunque yo haga un resumen, yo tengo que decirle al lector, y en mi ficha lo tengo que poner, le tengo que decir lo que yo estoy, o sea, mi criterio, de lo que yo estoy diciendo acá es un resumen de lo que yo leí del libro del señor tal. Tengo que decir de dónde estoy sacando esa información. No es totalmente mía. El resumen sí es mío, pero la información de dónde la saqué no es mía y tengo que respetar quién lo dijo, ¿sí? Quién lo escribió. Luego está la de interpretación, también denominada ficha de comentario.
presentan las ideas críticas, las interpretaciones o reacciones personales del investigador sobre lo que ha leído. Usted leyó La Patria del Criollo, ¿sí? Leyó La Patria del Criollo y ahora usted va a sacar una interpretación, un comentario personal de lo que a usted le pareció determinado capítulo, ¿sí? Entonces va a ser un comentario. Usted ve una película y usted tiene un comentario sobre la película. Entonces usted anota ahí qué es lo que más le interesó, lo que no le gustó, o sea, lo que a usted le va a servir en el momento de elaborar su investigación. Luego, la otra ficha se llama de traducción, también denominada de paráfrasis, ¿sí? Consiste en traducir de una forma de lenguaje a otro, de tal manera que el investigador traslada la información utilizando su propio lenguaje, pero no es un resumen, sí, pero sin cambiar las ideas del autor. Y los elementos de las fichas de trabajo tienen un encabezado, una fuente y un contenido. ¿Estamos ahí, patojos? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. ¿Está comprendido qué es cada una de estas fichas? ¿Qué es lo que contiene cada una de estas fichas? ¿Sí? Sí, Lic. Ah, ok. Sí, licenciada. Mm, Entonces, de estas fichas, en el trabajo del fichaje, usted va a tener que hacer 2 fichas de cada clase. 2 fichas textuales, 2 fichas de resumen, 2 fichas de comentario y 2 fichas de paráfrasis. Eso usted lo va a hacer y lo va a subir a un Drive que yo le voy a compartir el enlace para que usted lo suba. Eso es individual porque en cada grupo, cada integrante de grupo va a tener que hacer 8 fichas de las fuentes de investigación. Vamos ahorita adelantándonos un poco, pero el proceso es este. Ahorita van a subir las preguntas, yo voy a aprobar las preguntas, por ahí a un grupo le dije que los tenía que revisar porque no tiene un orden lógico las preguntas, sus preguntas las tienen que ustedes de las 40 preguntas que deben dejar evidencia que hay 40 preguntas, eligieron 20 y luego 10, ahora van a tener que buscar las fuentes de investigación, van a leer esas fuentes, van a buscar información y luego van a elaborar 2 fichas por cada estudiante. O sea que cada uno de ustedes va a tener que hacer 8 fichas. 2 textuales, 2 de resumen, 2 de comentario y 2 de paráfrasis. ¿Sí? Y las van a subir a un Drive que yo les voy a decir. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciada, disculpe, entonces ahorita que ya les enviemos todos los grupos, las 10 preguntas, usted nos va a autorizar a todos para que ya iniciemos con la elaboración de las fichas, ¿verdad? Sí. Ustedes ahorita, antes de la elaboración de las fichas, tienen que buscar las fuentes. O sea, buscar la Sí. información para responder esas preguntas. Claro, y ahí en los términos de referencia le dicen cuáles podrían ser las fuentes. Hay institucionales, hay académicas, donde puede usted ir a buscar. Por ejemplo, del cambio climático. Si usted va a ir a buscar información, ¿a qué, por ejemplo, si usted quiere información institucional, a dónde tendría que ir a preguntar? A la USAC. A la USAC, ¿a dónde más? A la biblioteca. ¿Sí? ¿A dónde más? Los compañeros, los demás, ¿quién más? ¿A dónde más podríamos ir? A buscar. Al Mineduc. ¿A dónde más? ¿Quién tiene que ver con el cambio climático? ¿Qué institución del Estado? Ministerio de Ambiente. Al Ministerio de Ambiente, ¿sí? ¿A dónde más? Dependiendo. Usted va a hablar del cambio climático. Al INSIBUME. También al INSIBUME. Usted va a hablar del cambio climático y los efectos climatológicos, ¿verdad? Que hay en Guatemala o que hay en Quetzaltenango. Entonces usted tiene que ir al INSIBUME para que le den información sobre cómo se han comportado las lluvias o la humedad o el sol en Quetzaltenango. Si ahí va a dirigir su investigación. Pero usted la va
a centrar el cambio climático y el conocimiento que se tiene en la educación, que ha hecho el Ministerio de Educación para que se conozca. Entonces tiene que ir al Ministerio de Educación también a averiguar si ya han hecho, o sea, si en el pensum de estudios hay algún tema sobre el cambio climático. ¿Me voy explicando? Entonces, usted va a ir a buscar las fuentes, también va a buscar libros, va a ir al internet, va a ir a buscar revistas, va a ir a buscar periódicos, va a ir a buscar información. Cuando ya tenga esa información, usted la va a analizar, acuérdese, la va a investigar, la va a leer, va a hacer resúmenes, va a hacer subrayados, va a hacer notas al margen y luego usted va a hacer sus fichas. Va a hacer 2 textuales, 2 de resumen, 2 de comentario y 2 de paráfrasis. ¿Estamos ahí? No sé si ahí contesto. Sí, licenciada. Entonces aquí ya queda claro. Y fíjense que, lógicamente, pues la elaboración de las fichas, ya les dije, tienen determinadas medidas cuando las hacemos manuales. Pero nosotros, tanto como no estamos en la presencialidad y como también ya hay un desarrollo en la tecnología, ¿verdad usted? Ya no hay necesidad de que acudamos a estas fichas de cartulina, cartón, sino que las vamos a hacer digitales en Word. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. De acuerdo, Lic. Ok, vale. Para eso les voy a compartir en este momento, cabal, son las 10, ¿verdad? Vamos a empezar con lo del trabajo de investigación, ¿sí? Voy a dejar de compartir en este momento. Miren qué bueno, nos dio tiempo de avanzar justamente lo que yo necesitaba. Solo déjenme, voy a abrir aquí mi documento. Aquí está. Vale. Miren, pues, mis estimados y estimadas. Solo déjenme que abra. Les voy a compartir unos enlaces para que ustedes se puedan apoyar con estos enlaces. Se los voy a compartir aquí en el chat, pero alguien de ustedes me haga favor de pasarlo al chat del WhatsApp, ¿sí? Alguien ahí, pilas, que me ayude con esto. Les voy a compartir estos. Les voy a compartir este enlace es de YouTube, ¿sí? Va a servir para que puedan bajar la 7ª edición de las normas APA. Si no la tienen en su computadora, aquí les dicen cómo poder bajar esas normas APA, ¿de acuerdo? Y la pongan en su computadora. Luego, en algún momento, vamos a hacer una explicación, ¿sí? Sobre esto, pero es necesario porque la mayoría de Word que se tiene, si es menor, creo que del 14 o del 2010, algo así, no la traen, sino que traen solo la 6ª edición, la traen por default. Y necesitamos la 7ª edición, que es la que estamos utilizando, es la que se está utilizando a partir del 2022, ¿sí? Es la 7ª edición de las normas APA. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo pueden ver esto? Ya que tenemos un par de minutos, les voy a decir dónde lo pueden ver. Permítanme un momentito. Voy a pasar para acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Lic. Sí, licenciada. Miren, donde ustedes pueden ir es aquí, miren, a referencias. Se van a referencias, aquí. Y ustedes aquí en estilo, miren, aquí dice estilo APA. Entonces, si le pinchan aquí, en el triangulito, les va a aparecer lo que ustedes tienen en su computadora habilitado. Entonces, tienen todas estas normas, miren.
nosotros las que van, no les van a aparecer todas estas, dependiendo de lo que ustedes tengan ahí en su computadora, ¿no? Pero ustedes tienen que ver, usualmente aparece solo la 6ª edición, pero lo que ustedes van a utilizar es la 7ª edición, ¿de acuerdo? Aquí tienen que garantizar ustedes, aquí pueden ver si ya la tienen. En ese video que yo les estoy dando, los va a llevar de la mano para que ustedes tengan sus normas APA ahí, y les va a servir ahora el video o les va a servir en otro momento, cuando hagan su tesis. A lo mejor ya habrá cambiado las normas APA, pero ya van a saber ustedes cómo que las tienen que descargar, ¿no? Aquí también hay otro video. Les voy a... Aquí hay otro video que les va a servir, ¿sí? Que también tiene información sobre normas APA y sobre cómo elaborar fichas, ¿sí? Aquí está también otro video. Son videos muy cortitos ustedes. Otro video que les va a servir porque aquí explican cómo hacer fichas de trabajo en Word fácilmente, ¿sí? Y creo que uno de estos dos, no recuerdo cuál es de estos dos, ahí hay es un canal de investigación y ahí hay una exposición de los temas que hemos estado viendo que les pueden servir de apoyo, pero lo básico es el documento que yo les compartí y que es de lectura obligatoria. Al documento sí tienen que hacer caso. Este video que yo les estoy compartiendo solo les sirve de apoyo, ¿de acuerdo? Y luego, ahí ya me están compartiendo ya los links. Muy bien, gracias. Ahí está. Ahí está el del YouTube. Ahí está el otro. Actualiza Word 7ª edición. Muy bien. Aquí está la explicación. Okay, ahí están los tres. Y les voy a compartir también este otro link, este otro enlace, ¿sí? Este enlace es el de blog de fin de semana, ¿sí? Ahí también hay documentación que en algunos momentos se publica. Y esto es necesario que ustedes estén siempre atentos a esto porque es la página oficial de fin de semana, ¿sí? Bueno, dejo unos minutos para preguntas, dudas, por favor, que estamos todavía... no. Todavía, por favor, si me trasladan estos links al chat del WhatsApp para que ahí lo tengamos todos y que queden grabados. Un compañero nos mandó los links. Le agradezco mucho al compañero y gracias a usted por confirmar. O compañera, no sé. Bueno, pero Licenciada, gracias. disculpe. ¿Sí? Los links que usted mandó fueron para las fichas, entonces, o... Sí, para que les apoyen para saber más de las fichas. Ok. Para cómo se elaboran las fichas en Word, porque no las vamos a hacer en papel. Si usted quiere hacerlas en papel y las quiere guardar ahí para su investigación y para que después le sirvan de referencia cuando haga su trabajo de investigación, cuando termine su área común, que tiene que hacer una investigación y va a tener que recordar y va a tener que volver a su cuaderno y a sus libros de este curso y lo tiene que ganar el curso para tener derecho a hacer esa práctica, entonces usted las puede hacer, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer ahorita que estamos en la virtualidad? Es en Word. Por eso le estoy dando estos links para que le ayuden a cómo se hace esas fichas. Y luego usted me las va a subir cuando yo le indique. Okay. Y dejen registro de todo cuanto hagan, muchachos. Todo cuanto hagan, dejen un registro ordenado. Hagan un archivo y dejan un registro ordenado. Primero, las 40 preguntas del tema que hicieron, porque hicieron 5 cada una, tienen que tener 40. Bueno, después solo tenían 20, después solo 10, y después, ¿cuál es el tema?
cuántas fichas tiene, cuántas fichas bibliográficas. Después lo van a juntar todo, jóvenes, y van a hacer la bibliografía de su investigación, ya cuando del plan de investigación, cuando ya tengamos la hipótesis, cuando tengamos la delimitación, cuando ya hagamos todo esto. Y luego vamos a ir a desarrollarla, vamos a desarrollar el marco teórico, vamos a aplicar elementos estadísticos para ver las muestras, cómo van a hacer ustedes las entrevistas, eso ya es después. Pero todo eso van a dejar ustedes evidencia en su computadora. Hagan un archivo de todo lo que hicieron, ¿sí? Y eso les va a servir no solo para ahorita que van a entregar el informe final, sino que en futuras ocasiones, porque ahí van a aprender también cómo hacer una carátula, cómo hacer una contraportada, qué medidas lleva, y eso les va a servir ahora y para su tesis cuando ya estén a punto de graduarse, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es esta. Dígame, Jafet. Licenciada, mire, con una consulta, viera que nosotros somos el grupo 4, pero nosotros tenemos un pequeño inconveniente. Lo que pasa es de que nosotros al final terminamos siendo 9 integrantes. No sé si podemos seguir de 9 integrantes. No. Dije A mí me falta 8. uno. Dije 8. Tengo una también consulta, Lee, que buenos días. Fíjese que con el asunto de un compañero que no da señales de vida y no ni siquiera se presenta a clases. Entonces, yo lo voy a descartar en el grupo que yo estoy, entonces necesito a uno para suplantarlo. Va. Entonces, antes de hacerlo, le sugeriría, solo para agotar estas instancias, de que lo ponga en el chat del WhatsApp, el nombre del compañero, si todavía va a seguir en el curso. Entonces, si va a seguir, que asuma la responsabilidad. Ahora, si no, pues entonces ahí usted ya tendrá la solvencia para poder eliminarlo. Entonces, bueno, les sugiero eso. Pongas el nombre del compañero que está ahí y pregunta si va a continuar. Solo para agotar esa instancia. Ahora, Jafet, 9 integrantes no se pueden. Tienen que ser 8 porque yo solo habilité 8 espacios para cada grupo. Entonces, pero hay espacios más abajo. Inclusive creo que hay un compañero ahí, déjenme ver. Sí, no se me creo que es el grupo 9. Sí, licencia, yo soy el que quedaba todavía en el grupo 9, y yo solo era el único que estaba ahí, pero como yo había, yo estaba con el grupo 4, entonces me volví a unir a ellos, y luego se unió otra persona, y ahí fue donde quedamos con 9. Ok, pero usted ya se inscribió en el grupo 9. 4. En el grupo 4. Entonces, por favor, se borra el grupo 9. Sí, ahorita me voy a borrar. Va. Porque todos los grupos tienen que quedar de 8. Ahora pregunto, ¿todavía hay alguien que no está en grupo? Ludwig, adelante. ¿Usted no está en grupo? Hola, buen día, licenciada. No, Buen día. esta es la primera clase que me presento. Bueno, Ludwig, ya usted está en la última clase y ya nos vamos a examen parcial. Pero, por favor, en el chat del WhatsApp, ¿usted está en el chat del WhatsApp? No estoy. Solo en el general. Es que ya se nos llegó usted muy tarde. Espero que se ponga al día en todo, porque ya tenemos mucha información que ya hemos dado. Yo esperaría que usted se ponga al día. Ahí está el chat del WhatsApp. Usted agréguese al WhatsApp y ahí solicita que le apoyen sus compañeros para que le den el enlace para ir, o que le copien el enlace nuevamente para ir a los grupos. Y usted se agrega a los grupos. Ninguna información que usted encuentre en el archivo de Drive que le van a compartir puede modificarla. Solo puede agregarse al grupo 9. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Lo hace ahora, Ludwig, por favor. Sí. Y también los compañeros, si me pueden hacer el favor, le comparten a él el enlace
para los grupos, el enlace para el vaciado de preguntas y el enlace para el Classroom. Si fueran tan amables, alguien que me apoye con eso, les pido apoyo porque no tenemos auxiliar. Entonces, cuando él ya se haya agregado al grupo de WhatsApp, por favor, Ludwig, usted pide apoyo ahí a sus compañeros. Yo he visto que algunos escriben en el chat del WhatsApp del grupal y nadie les responde. Miren, compañeros y compañeras, aquí estamos en la San Carlos y aquí tenemos un compañerismo que ustedes lo van a ir construyendo. Aquí no podemos ser egoístas con otro compañero, otra compañera. Todos y todas somos sancarlistas, así que debemos ser solidarios con todos los compañeros y compañeras. Si usted tiene una información, la puede compartir. Mire, su vivencia, ahorita porque estamos en la virtualidad, pero tenemos que generar esa solidaridad entre sancarlistas, ¿sí? Nosotros tenemos ese vínculo que nos une, así que si hay alguna información, usted compártala. Si hay algún compañero y compañera que esté haciendo una pregunta, por favor, colabore con el compañero, colabore con la compañera. Hoy es él o ella que tienen la necesidad de información, mañana puede ser usted. Entonces, yo quiero que empiecen a ser solidarios entre ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, apóyense ahí. Bien, luego, entonces quedamos con los grupos. Si alguien más no está en grupo, que levante la mano ahorita. Aparte de Ludwig. ¿Alguien no tiene grupo? Porque fíjense que yo tengo 80 y tantos estudiantes. Y solo tengo inscritos, tengo 64 justamente, son 8 grupos los que hay. Entonces nos hacen falta bastantes. No sé si ya se fueron o no van a estar, pero una vez pasando el primer parcial, el que no se examine del primer parcial, automáticamente la plataforma lo expulsa y ya no puede seguir. ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, entonces, quien no esté en grupos, por favor, se agrega. Dice Juan José. No responde, no, igual, haga lo mismo, Juan José, póngalo en el chat grupal del WhatsApp para ver si el compañero está. Y si no responde, pues entonces tal vez puede agregar usted a Ludwig. Para que no se quede en el grupo 9, pero gestiónenlo en el WhatsApp del grupo, ¿sí? Y les pido por favor, compañeros y compañeras, cuando me escriban, escríbanme al grupo del WhatsApp grupal. No es porque yo no le quiera responder individualmente, sino que yo doy docencia en muchos lugares y usted no sabe la cantidad de mensajes que me llegan. Entonces, me quedan ahí pendientes sus mensajes, entonces no le pongo atención a los mensajes individuales. A los grupales yo les tengo hasta un sonido especial para saber que me están escribiendo ahí. Entonces es más fácil que yo vea su mensaje en el chat grupal. Si me escribe a lo individual, probablemente yo ni lo abra y lo borro porque es una cantidad que yo ya no tengo la capacidad de responder. Por eso hago los grupos. Así que lo que usted quiera decirme, hágalo en el chat grupal. Por favor, o se va a correr riesgo de que no vea yo su mensaje. ¿Sí? Les pido por favor. Entonces, bueno, entre este día y mañana, yo voy a revisar las preguntas que ustedes, las 10 preguntas que ustedes me están enviando. Pero recuerde, revise sus preguntas y analícelas, agrúpelas por tema. Va a hablar del cambio climático, solo de la definición, y tiene 3 preguntas que hablan de la definición, agrúpelas. O sea, póngalas una con la otra. Luego va a hablar primero de la definición, de ahí va a hablar de las consecuencias. Entonces, busque las preguntas que tengan que ver con las consecuencias. Entonces, en su tema, en su investigación, usted va a investigar sobre las definiciones del cambio climático. Su capítulo 2 va a ser sobre las consecuencias del cambio climático. ¿Me voy explicando?
Así tiene que hacer usted sus 10 preguntas. No me hable de qué impacto tiene con los animales y luego me diga que no hay normativas para la educación. Son dos temas diferentes. Entonces, si usted lo hace así, le va a aparecer una investigación enorme, enorme, que no va a terminar porque va a tener muchos temas disgregados. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es ordenando. ¿De acuerdo? Entonces, busque sus preguntas, si ya las subió, analícelas y que no lo haga solo una persona, que lo hagan en grupo, porque ustedes tienen que exponer y cuando expongan, la calificación es grupal. Y si usted tiene un compañero que nunca leyó, que nunca lo tomó en cuenta, porque hay alguien que dice, yo lo voy a hacer todo y los demás no, la calificación del que hizo todo va a ser igual al que no sabe. ¿De acuerdo? Entonces, todos se tienen que involucrar. Sí, Raúl. Así que, licenciada, cuando ya nos autorice las preguntas están correctamente hechas, ya empezamos con la indagación para responder esas preguntas. Van a encontrar, como lo dice el instructivo. Imprime el instructivo y le vas dando así, mire, un checklist de lo que usted ya hizo. Okay. La siguiente acción que usted va a hacer es buscar fuentes. Usted se va a repartir. Bueno, ahora tenemos 10 preguntas. Entonces, como son 8 integrantes, ustedes se van a repartir esas preguntas y cada uno va a ir a buscar fuentes. Por ejemplo, a usted le tocó lo del cambio climático y la educación. Entonces, usted tiene que ir a buscar fuentes, tiene que ir a buscar libros, tiene que ir a buscar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Energía y Minas, al ministerio, a lo que usted considere que puede encontrar información. Va a ir a la red y si usted no encuentra la información que usted quiere, entonces escribe al Ministerio de Energía y Minas para que en información pública, usted va a la página y ahí no hay ninguna información que le pueda servir para su tema, entonces usted escribe en información pública del ministerio y hace las preguntas que le den información y 72 horas le tienen que responder. Usted va a ir a buscar las fuentes, ¿de acuerdo? Eso es lo siguiente. Después de que usted tenga las fuentes, tiene que elaborar sus fichas. Después de que termine usted la elaboración de sus fichas, cada uno 8 fichas, de las que ya les dije, 8 fichas, usted elabora sus 8 fichas y va a subir los datos de las fichas al Drive que yo le voy a compartir, así como hemos venido haciendo. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Raúl? ¿Y los demás? Vamos comprendiendo. Glendy. Rapidito, Glendy, que ya son las 23, ya no vamos a desayunar. Las 10 preguntas que subimos al vaciado, ¿las tenemos que ordenar por tema ahí o ya lo podemos hacer aparte? No, ahí, Glendy, porque yo las voy a... Ahí, porque si no yo las voy a ver disgregadas y no se las voy a probar. Entonces, okay, ¿cómo digo por tema? La 1, la 2 y la 3 es del mismo tema. Entonces está ordenada. Luego de este tema, que es más general, van a ir más específico. La 4 y la 5 es otro tema, la 6 y la 7 es otro tema. No sé si me explico en eso. Sí, licenciada. Y otra, si no llegáramos por algún motivo a completar las 8 personas, ¿nos podemos quedar los que estamos trabajando el laboratorio? Pero ustedes son 8. Somos del caso que el compañero no reacciona, ni responde, ni nada. Entonces hagamos una cosa. Ustedes van a hacer lo que ya les sugerí en el chat y en caso de que el compañero no reviva, ¿sí? Entonces vamos a decirle al compañero nuevo. ¿Dónde está? ¿Quién es? Se me olvidó su nombre. Ludwig Marroquín. Ludwig. Entonces, si no apareciera el compañero, entonces lo vamos a descartar y vamos a agregar a Ludwig para que Ludwig no se quede solo, porque si no tendría que trabajar todo solo en la investigación. Ok, gracias, ¿sí? Licenciada. Entonces, ese mecanismo vamos a usar. Mejor si lo hacen de una vez hoy, en el transcurso de la tarde, entre hoy y mañana, para ya empezar a trabajar el lunes. Porque, permítame, Rubí, porque esto que están haciendo, las fichas a más tardar, las tienen que entregar el 16 de febrero. Entonces, tienen que apurarse. Sí, dígame, Rubí. Buenos días, licenciada. ¿Sí? Disculpe, nosotros fuimos el tercer grupo en subir las 20 preguntas, pero me estaban comentando mis compañeros y nos estamos dando cuenta que los demás grupos ya tienen como que repetidas las preguntas.
Y ayer nos conectamos en Zoom por la noche para elegir ya las 10 preguntas, que ya son las últimas ordenadas conforme el tema, para que verifique, licenciada, porque sí fuimos el tercer grupo y verificamos que los primeros 2 no tuvieran las preguntas repetidas. Excelente, eso está bien. Tienen que ver porque ninguna de las 80 preguntas que puedan salir de las 100, 200 preguntas que puedan salir de todos los grupos, ninguna puede ser repetida en todo el salón. Entonces, usted antes de subir su pregunta y el ordenamiento, verifica que los grupos que ya subieron no tengan esa pregunta. Si la tienen, usted la cambia, la descarta o la modifica o la reelabora para que sea diferente la pregunta. ¿Sí? Somos el grupo número 8. ¿El grupo número 8? De lo que estaba hablando Rubí. Ok, vale. También les sugiero, compañeros, como es un drive, para evitar que hayan algunos cambios, digamos, un dedazo que podamos dar, no creo que sea de mala fe, pero que un dedazo que pudiera haber ahí, entonces les sugiero, ustedes suben sus preguntas, ya sea que le tomen una captura de pantalla donde aparezca la fecha y la hora, ¿sí? O descargan un Excel donde ustedes ya lo hicieron para que les quede evidencia de cómo estaba, ¿sí? De lo que ustedes han subido, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos quedamos ustedes porque ya son las 10:26 y a las -15 tenemos que empezar el próximo, ya no nos vamos a poder tomar el atolito, ¿sí? Entonces, voy a trasladar déjenme la asistencia. Si tienen alguna duda, miren que ahorita ya por la hora ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen en el chat. En el chat del WhatsApp. Yo ahí voy a estar atenta y les voy a decir qué grupos han ido, les he ido aprobando las preguntas, ¿sí? Pero les agradecería que las revisen hoy. Yo voy a empezar a revisar en horas de la noche, así que tienen en la tarde para revisarlas y hacerlas por temas, para evitarse que yo les diga, miren hoy, y entonces se va pasando el tiempo, ¿sí? Ahí está el formulario. Juan José, creo que ya le contesté. Por favor, haga lo que le he dicho a los compañeros. Ahí está el formulario de asistencia, jóvenes. Por favor, ingresen y ponen todos sus datos. Esa es la asistencia del día de hoy. No los vuelvo a ver hasta después del examen. La próxima semana no los veo. Ustedes tienen examen. Y la siguiente tenemos nuestro examen parcial. ¿Sí? Entonces los veo hasta dentro de 3 semanas. Pero nos seguimos ahí viendo en el chat grupal. Yo ahí voy a estar. Cualquier duda, cualquier comentario, ahí me lo hacen, por favor. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada, gracias, es que estábamos llenando el listado. Sí, muchas gracias. Ok, va. Que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana y